¿Qué harías si un día abrieras la puerta y vieras a tu abuelo sentado en tu puerta con 2 maletas? Junto a él había una nota que decía, «Cuídalo tú. Nosotros no podemos más». Eso es precisamente lo que me pasó hace 2 años. Mi padre tuvo el corazón de echar a mi abuelo de la casa a las 5 de la madrugada, justo un día antes de Navidad. ¿Por qué hizo eso? ¿Y qué hice yo para ayudar a mi abuelo a sobrellevar el dolor de ser traicionado por su hijo? Permíteme contarte cada detalle de lo que ocurrió en mi familia. Hola a todos. Mi nombre es Charles. Tengo 32 años. Ahora mismo, vivo con mi esposa, Bayelit, nuestra hija de 6 años, Sophie, y mi abuelo, William, que tiene 78 años. Compartimos una casa de 4 habitaciones con un jardín en las afueras de California. Solía trabajar como director de ventas para una cadena de restaurantes en California. Mientras que Bayelit era la jefa de recursos humanos en una empresa inmobiliaria. La vida en aquel entonces era manejable. Nuestros ingresos eran suficientes para mantener a nuestra familia y cuidar de Sophie. Bayelit es una mujer fuerte. Siempre supo cómo equilibrar el trabajo y la familia. Y es una madre fantástica para Sophie. Sophie es la mayor alegría de nuestras vidas. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Cada noche, después de que Sophie se acostaba, Bayelit y yo nos sentábamos en el sofá, hablábamos del futuro y soñábamos con las cosas buenas que podrían venir. Pero entonces, hace 2 años, algo le pasó a mi abuelo. Algo que ninguno de nosotros vio venir. Y a partir de ese momento, las vidas de los 4 dieron un giro que nunca imaginamos. Hace más de 2 años, recuerdo la fecha exacta. El 23 de diciembre de 2022, justo un día antes de Navidad. En ese momento, Bayelit, Sophie, que acababa de cumplir 4 años. Y yo todavía vivíamos en un pequeño alquiler de 2 habitaciones cerca de mi oficina. Eran alrededor de las 6 de la mañana. Todavía estábamos medio dormidos cuando el repentino sonido de mi teléfono rompió el silencio. Aún aturdido, con los ojos apenas abiertos, busqué a tientas mi iPhone en la mesita de noche. La persona que llamaba era el señor Bruce, nuestro amable vecino que había vivido al lado desde que nos mudamos. Es un bombero jubilado de 65 años. Vive solo y siempre ha tratado a mi familia como si fuera la suya. Me sorprendió que llamara tan temprano, pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Contesté inmediatamente. Al otro lado, la voz preocupada de Bruce se escuchó. Charles, veo a tu abuelo sentado fuera de tu puerta, todavía medio dormido. Me froté los ojos y pregunté confundido, ¿hablas en serio? Se supone que mi abuelo está en casa de mis padres. Bruce respondió con firmeza, su tono era muy serio. No estoy bromeando, Charles. Lleva sentado allí los últimos 30 minutos. Le di las gracias rápidamente, colgué y salté de la cama. Corrí directamente hacia la puerta. Al verme salir corriendo con una mirada de pánico, Bayelit agarró inmediatamente un abrigo grueso y me siguió afuera. No dijo nada, pero podía ver la preocupación en su rostro. Cuando abrí la puerta y salí, la visión frente a mí me dejó helado. Mi abuelo, William, que entonces tenía 75 años, estaba sentado en el escalón de concreto frío frente a nuestra puerta con 2 maletas desgastadas a su lado. Un trozo de papel estaba doblado apresuradamente y metido por el asa de una de las bolsas. Su rostro estaba pálido por el frío, y sus ojos estaban fijos en el suelo, llenos de vergüenza y desesperación. No pregunté nada. Corrí hacia él, le agarré el brazo y le ayudé a entrar. En ese momento, una sensación extraña e incómoda se deslizó en mi pecho. Una advertencia silenciosa de que la paz que habíamos conocido en nuestra pequeña familia estaba a punto de ser completamente destrozada. Sentado en la sala de estar, viendo a mi abuelo temblar incontrolablemente mientras el frío se hundía profundamente en sus huesos, sentí un dolor abrumador en mi pecho. Su temblor no era solo por el duro aire invernal de California, sino por el shock y la angustia de lo que acababa de suceder. Al ver la dolorosa escena que se desarrollaba frente a nosotros, Bayelit no pudo contener las lágrimas. Se cubrió la cara con ambas manos, sus hombros temblaban mientras lloraba en silencio. El abuelo no dijo una palabra. Se sentó en silencio en el sofá.
con los ojos en blanco, mirando al suelo. No me apresuré a preguntar qué había pasado. En cambio, inmediatamente puse el calentador de la sala de estar en su ajuste más alto. Luego, fui a la cocina y le preparé una taza de café caliente con azúcar y crema, tal como le gustaba. Cuando regresé con el café, eché un vistazo a las dos viejas maletas. Fue entonces cuando noté el papel, doblado apresuradamente y metido bajo una de las asas. Curioso e inquieto, lo saqué con cuidado y lo abrí. Dentro había un mensaje garabateado: cuídalo tú. No podemos lidiar con esto más. En ese momento, las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. Empecé a entender lo que había pasado. Mis padres habían echado cruelmente a mi abuelo de su casa y lo habían dejado esa mañana como si fuera una carga no deseada. Inmediatamente agarré mi teléfono y saqué las imágenes de seguridad de la puerta principal. En la pantalla, estaba claro que lo habían dejado exactamente a las 5:32 de la madrugada. En el vídeo, no dijeron ni una sola palabra. Abrieron la puerta del coche, le ayudaron a salir, colocaron las dos maletas a su lado y se marcharon sin mirar atrás. Después de ver ese clip, pude sentir la sangre hirviendo en mis venas. Una ola de rabia me invadió, imposible de controlar. Cogí mi teléfono y llamé a mis padres de inmediato, pero ninguno de los dos contestó. Casi 20 llamadas seguidas, y aún nada. Me senté allí mirando la pantalla, escuchando el tono frío y repetitivo, esperando que alguien contestara y explicara lo que acababa de pasar. Unos 20 minutos después, una vez que la habitación se había calentado gracias al calentador, el abuelo habló lentamente con voz ronca. Siento molestar a tu familia tan temprano por la mañana como esta. Al escuchar sus palabras de autorreproche, Violet respondió rápidamente: por favor, no digas eso. Siempre eres bienvenido aquí. Justo después de que Violet hablara, le pregunté suavemente: ¿por qué no tocaste el timbre cuando llegaste? Te habríamos dejado entrar. El abuelo se quedó completamente en silencio después de mi pregunta. Pasaron unos segundos en silencio antes de que finalmente respondiera, con la voz llena de vergüenza. No quería despertarlos. Escuchar esas palabras sinceras y amorosas me rompió el corazón. Ese año, tenía 75 años. En medio de ser abandonado así, su primer pensamiento fue no molestarnos. La habitación cayó de nuevo en un silencio pesado y emocional. Unos 2 minutos después, decidí preguntarle directamente. Con voz suave, dije: ¿mis padres te echaron? Asintió lentamente en respuesta, con los ojos llenos de tristeza y derrota. Estaba claramente en shock, el tipo de shock que proviene de ser traicionado cruelmente por tu hijo. Seguí presionando, tratando de entender. ¿Te dieron alguna razón? El abuelo respiró hondo, luego respondió con voz temblorosa: no. Anoche empacaron mis cosas en las maletas. Luego me despertaron a las 5:00 de esta mañana y me trajeron aquí. Después de decir eso, volvió a guardar silencio. Podía ver que todavía estaba tratando de ordenar el torbellino de emociones en su interior. Unos segundos después, añadió, con la voz llena de dolor: dijeron que ya no podían vivir conmigo. Luego me trajeron a tu casa. Asentí lentamente mientras hablaba, tratando de procesar todo. En ese momento, solo había una cosa que sabía con certeza: mis padres lo habían echado sin dar una razón real. Y decidí llegar al fondo del asunto. Esa mañana, alrededor de las 7 de la mañana, Sophie empezó a despertarse. El suave golpeteo de sus piececitos en el suelo de madera señalaba el comienzo de un nuevo día. Preparamos rápidamente el desayuno para toda la familia: tostadas, huevos fritos, café para los adultos y leche con cereales para Sophie. En la mesa del comedor, Sophie miró al abuelo con curiosidad. Solo lo había visto unas pocas veces durante las vacaciones. Pero con esa aguda intuición que suelen tener los niños, pareció sentir la tensión en la habitación y no hizo muchas preguntas. Después del desayuno, me dirigí al abuelo con un claro sentido de determinación y le dije: te llevaré de vuelta a ver a mis padres. Vamos a obtener algunas respuestas. El abuelo permaneció en silencio durante unos segundos, con los ojos puestos en la taza de café todavía humeante. Luego, lentamente, asintió.
Tal vez él también estaba listo para escuchar una explicación de lo que se le había hecho. Después de dejar a Sophie en la guardería, llamé a mi oficina para pedir el día libre. Preocupada por el estado del abuelo, Violet llamó a su jefe y pidió el día libre para poder acompañarme. Ambos sabíamos que este no era un día cualquiera. Unos 30 minutos más tarde. Llegamos al barrio de mis padres. Era una zona relativamente tranquila con las típicas casas de estilo rancho de una sola planta en toda California. Al acercarnos a unas pocas casas de la casa de mis padres, de repente noté un camión de mudanzas blanco estacionado justo enfrente de su puerta. 2 porteadores estaban llevando cajas de cartón y muebles a la casa. Mi hermano menor, Tyler, y su esposa, Olivia, estaban cerca, supervisando todo el proceso. Al ver lo que estaba sucediendo ante nosotros, empecé a reconstruir por qué habían echado al abuelo. Todo empezó a encajar de forma dolorosa y clara. Después de encontrar un lugar para estacionar, Violet y yo ayudamos cuidadosamente al abuelo a salir del coche y caminamos hacia la casa. Tyler nos vio al abuelo, pero no dijo una palabra. Se limitó a mirar por encima del hombro y apartar la vista. Olivia asintió rígidamente, pero no dijo nada. Su rostro estaba lleno de incomodidad y culpa. Ignorando a Tyler y Olivia, llevé al abuelo directamente a la sala de estar donde mis padres estaban sentados en su habitual sofá de cuero marrón, sosteniendo tazas de café como si nada hubiera pasado. En el momento en que los vi, no me molesté en saludar. Pregunté directamente, con voz firme, echaron al abuelo para que Tyler pudiera tener la habitación, ¿verdad? Sin dudarlo. Sin siquiera tratar de ocultarlo, mi padre respondió con una expresión en blanco, así es. Tu casa es más grande. Tiene sentido que tú lo cuides. Esa respuesta fría y sin emociones me hizo perder el control. Mi voz tembló de ira al preguntar, ¿en qué diablos estaban pensando? ¿Quién hace eso? Dejarlo tirado a las 5 de la mañana. Mi madre intervino antes de que mi padre pudiera responder, tratando de defender lo que habían hecho. Su voz fue rápida, como si estuviera tratando de justificárselo tanto a ella misma como a mí. A Tyler lo acaba de echar su casero. Necesitaba un lugar donde quedarse. Su esposa está embarazada. No podía creer lo que estaba oyendo. Le respondí bruscamente, con la voz aguda y furiosa. Eso no tiene nada que ver con echar al abuelo como si fuera basura. Tyler entró en la sala de estar después de terminar con los porteadores. Se unió a la conversación, sonando casi presumido al decir, Olivia está embarazada. Necesitamos un hogar. El abuelo solo se queda con ustedes por un tiempo. Después de eso, llegué a mi punto de ruptura. Le señalé directamente y le grité, con la voz llena de rabia, cierra la boca. Si querías que el abuelo se quedara conmigo, deberías haber hablado conmigo. No lo dejen tirado en mi puerta a las 5:00 de la mañana como si fuera basura. En ese momento, Olivia parecía perturbada por lo intensas que se habían puesto las cosas. Se volvió hacia Tyler, con voz suplicante. Tal vez deberíamos conseguir un hotel por ahora. No quiero que el abuelo se quede sin hogar por nuestra culpa. Mi padre se levantó repentinamente del sofá cuando ella terminó su frase. Se dirigió enfurecido hacia donde estábamos el abuelo y yo, con los ojos encendidos de ira. Señaló la puerta y gritó con voz amenazante, salgan de mi casa ahora mismo o llamaré a la policía. Después de ese arrebato, Violet ya había tenido suficiente. Dio un paso adelante, tomó suavemente el brazo del abuelo como para protegerlo, luego se volvió hacia mis padres y dijo. Con la voz llena de furia, ustedes dos son peores que los animales. A partir de ahora, nosotros lo cuidaremos. Recuerden este día. Y así, salimos de esa casa sin mirar atrás. Sin despedidas. Sin palabras de despedida, solo un pesado silencio y una aplastante sensación de traición. Una vez que volvimos al coche, el abuelo se volvió hacia nosotros con ojos cálidos y agradecidos y dijo. Con voz sincera, gracias a ambos por defenderme. Después de oírle decir eso, Violet y yo sentimos que nuestra ira se calmaba. La miré, y sin decir una palabra, ella asintió. Sabía lo que estaba pensando. Unos segundos más tarde, me volví hacia el abuelo y le dije, a partir de ahora,
te quedas con nosotros. Nosotros te cuidaremos. El abuelo esbozó una suave sonrisa. La primera que le había visto en todo el día, y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Mientras conducíamos a casa, me di cuenta de que nuestras vidas habían cambiado por completo, pero tal vez, solo tal vez, era el mejor cambio que podríamos haber hecho. Después de salir de la casa de mis padres, no llevé al abuelo directamente a casa. En cambio, decidí conducir directamente a la estación de policía local para denunciar lo que había sucedido, para presentar una denuncia por abandono de ancianos. No fue una decisión fácil, pero sabía que era lo correcto. Al principio, cuando se dio cuenta de lo que pretendía hacer, el abuelo intentó detenerme. Dijo que no quería que la familia se convirtiera en objeto de habladurías por arrastrarse mutuamente a problemas legales, pero después de una suave persuasión, accedió a denunciar el incidente. Cuando entramos en la estación de policía, el ambiente era formal y serio. El oficial que tomó nuestro caso fue Blake, un policía de mediana edad con el pelo canoso y ojos agudos y experimentados. Escuchó atentamente mientras explicábamos lo que había sucedido. Mirando a los ojos del abuelo y a las dos maletas desgastadas a su lado, Blake habló con firmeza. Presentaremos un informe oficial. Abandonar a una persona mayor es un asunto serio. Le entregué todo lo que teníamos, las imágenes de seguridad de nuestra puerta principal, la nota de mis padres y un relato detallado de lo que había sucedido. El abuelo también dio su declaración, con la voz temblorosa pero firme y clara. Después de recoger toda la información, Blake se puso en contacto con los Servicios de Protección de Adultos, APS. En una hora, una representante llamada Grace llegó a la estación. Se sentó junto al abuelo y dijo suavemente: «Señor William, estamos aquí para asegurarnos de que está seguro y tiene un lugar seguro donde vivir». Luego le preguntó sobre su salud, cualquier cuidado especial que pudiera necesitar y lo que quería en el futuro. El abuelo respondió suavemente: «Charles y su familia me han cuidado bien. Quiero quedarme con ellos». Grace asintió, luego se volvió hacia mí y me preguntó: «¿Está dispuesto a seguir cuidando al señor William?» «Ofreceremos apoyo. Manténgase en contacto». Sin dudarlo ni un momento, le dije: «Estoy más que dispuesto. El abuelo tendrá un hogar con nosotros». Una vez que terminamos las declaraciones oficiales y la documentación, Blake y Grace nos aseguraron que el caso se tomaría en serio. Grace me dio su número de contacto y programó una visita domiciliaria para la semana siguiente. Finalmente nos fuimos casi 3 horas después de llegar a la estación. En el camino a casa, el abuelo se sentó en silencio, mirando por la ventana, probablemente todavía tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Esa noche, Sophie se alegró mucho cuando se enteró de que el abuelo viviría con nosotros. Solo lo había visto unas pocas veces durante las vacaciones, pero siempre lo había adorado. Saltó por la casa emocionada, contándole ansiosamente al abuelo todo sobre sus juegos favoritos. Viéndola con ese tipo de energía, el abuelo le sonrió cálidamente. A partir de ese día, se convirtió oficialmente en parte de nuestro hogar. Le preparamos una habitación pequeña pero acogedora con todo lo que necesitaba para sentirse cómodo y en casa. Un día después de que el abuelo se mudó con nosotros, tuvimos una cálida cena de Navidad. Éramos solo los 4 reunidos alrededor de una pequeña mesa de comedor. Pero creo sinceramente que fue la Navidad más feliz que el abuelo había experimentado en años. La habitación estaba decorada con luces parpadeantes y un pequeño árbol de Navidad que Sophie nos había ayudado a decorar. La casa estaba llena del delicioso aroma de pollo asado y tarta de manzana, ambos preparados con cariño por Violet durante todo el día. Cuando llegó el momento de los regalos, le entregué al abuelo una caja cuidadosamente envuelta. Dentro había un abrigo de invierno nuevo forrado con un grueso forro polar Sherpa para mantenerlo caliente. Tan pronto como lo vio, el abuelo se emocionó visiblemente. Se lo puso inmediatamente y dijo, con la voz entrecortada: «Gracias. Necesitaba esto». A continuación, Violet le entregó suavemente una bufanda de lana azul marino, su color favorito. Sonrió y dijo: «Espero que esto te mantenga un poco más caliente en los días fríos». Pero el regalo más especial vino de Sophie.
Corrió a su habitación y regresó sosteniendo un dibujo que había hecho esa mañana en la escuela con la ayuda de su maestra, la señorita Jennifer. En la imagen, dibujada con trazos inocentes y desiguales, pero llena de corazón, había 4 personas de pie tomadas de la mano junto a un árbol de Navidad. Sophie habló con entusiasmo infantil: bisabuelo. Esta es nuestra familia. Te hice el más alto. El abuelo tomó la foto con manos temblorosas, sus ojos iluminados de emoción. Con voz suave y firme, le prometió: guardaré esto a salvo, cariño. Cada vez que lo mire, pensaré en ti y en nuestra familia. Una vez que habíamos intercambiado regalos y el ambiente se había calmado, el abuelo se levantó de repente y entró en su habitación. Unos minutos más tarde, regresó sosteniendo un sobre. Sacó $1,200 en efectivo y nos lo entregó. Hablando humildemente, dijo: no tengo mucho. Pero les daré mi pensión y la asistencia para personas mayores cada mes. Es todo lo que puedo aportar. Al ver esto, le devolví suavemente la mano y le dije con firmeza: no tienes que preocuparte por eso. Solo quédate aquí con nosotros. Nosotros nos encargaremos de todo. Guarda el dinero por si alguna vez lo necesitas. Al darse cuenta de que no lo aceptaría, el abuelo guardó a regañadientes el sobre, pero aún podía ver la preocupación en sus ojos. En el fondo, temía ser una carga. Y justo entonces, una ola de ira hacia mi familia surgió. Más fuerte que nunca. De repente entendí: todos esos años, cada mes, el abuelo les había entregado esa pequeña cantidad de dinero, y aún así lo trataban como si estorbara. En ese momento, me hice una promesa silenciosa a mí mismo: nunca dejaría que el abuelo se sintiera como un extraño en mi casa. Una semana después, un lunes por la tarde, mientras yo estaba en la oficina, mi teléfono vibró con una llamada entrante de mi padre. Vi su nombre en la pantalla y, sin dudarlo, rechacé la llamada. Menos de 30 segundos después, volvió a llamar. Esta vez, después de pensarlo un momento, decidí contestar, con curiosidad por saber qué tenía que decir. Pero en el momento en que contesté, inmediatamente gritó, con la voz llena de rabia: le dijiste que presentara una queja contra mí, ¿verdad? Al escuchar su tono agresivo y acusador, una ola de frustración surgió en mí. Pero no quería discutir ni verme arrastrado a otra pelea inútil. Así que mantuve la voz tranquila y respondí claramente: abandonar a una persona mayor es inaceptable. Nos vemos en la corte. Colgué sin esperar su respuesta. Luego fui directamente a mis contactos y bloqueé los números de mi padre y mi madre. No quería escuchar otra excusa, amenaza o disculpa falsa de ninguno de los dos. 5 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo con un nuevo mensaje. Era de Tyler. El mensaje decía: ¿crees que arrastrar a toda la familia a la corte es lo correcto? Al leer su mensaje, sentí una mezcla de ira y profunda decepción, pero no respondí de inmediato. Dejé el teléfono y me tomé unos momentos para pensar cuidadosamente en lo que quería decir. Después de casi 5 minutos de silencio, volví a coger el teléfono y escribí mi respuesta, clara, firme y sin emoción: tú y nuestros padres pagarán por lo que hicieron. Adiós. Cuando vi el recibo de lectura aparecer debajo de mi mensaje, mostrando que Tyler lo había visto, no dudé. Fui directamente a la configuración y también bloqueé su número. De vuelta en mi escritorio, sentí un extraño alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Había cortado todo contacto con las personas que habían herido a mi abuelo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero una cosa era segura: el abuelo estaría protegido y respetado, como siempre debería haber sido. Debido a que el caso involucró el abandono de ancianos, solo 2 semanas después de que APS abriera oficialmente una investigación, se programó una audiencia pública en el tribunal del condado local. Ese día, llegué a tiempo con el abuelo y Bailey. Mientras mis padres y Tyler se sentaban en el lado opuesto de la sala del tribunal, con los rostros tensos y llenos de resentimiento. Un detalle notable destacaba: mis padres no pudieron encontrar un abogado que los representara. Un abogado local dijo que habían rechazado el caso porque mis padres estaban equivocados y no tenían base legal para defenderse. Y como añadió el abogado, parte de la razón era simple: les desagradaba intensamente ver a los hijos abandonar a sus padres ancianos.
Durante la audiencia, presenté todas nuestras pruebas ante el tribunal. Primero fue el metraje de la cámara de seguridad, que mostraba claramente a mis padres dejando al abuelo frente a mi casa a las 5:32 de la madrugada. En el vídeo, lo descargaron fríamente a él y a sus 2 maletas sin decir una palabra. A continuación, presenté la nota escrita a mano que dejaron: cuídalo tú. Nosotros no podemos lidiar con esto más. Garabateada rápidamente con tinta azul, hablaba volúmenes despiadados y totalmente irresponsables. En cuanto a mis padres, no pudieron proporcionar ni un solo documento que probara que le habían dado al abuelo el aviso escrito de 30 días legalmente requerido antes de pedirle que se fuera. Eso dejó claro que habían actuado de forma repentina e ilegal. Pero lo que colmó el vaso fue la investigación financiera. El tribunal descubrió que el abuelo les había estado dando $1.200 mensuales de su pensión y beneficios del seguro social, dinero que había entregado constantemente. Cuando el juez Johnson escuchó esto, se mostró visiblemente perturbado. La frustración en su voz era innegable. Después de revisar todas las pruebas innegables y escuchar los testimonios de ambas partes, el juez pronunció una severa condena. Los acusados no solo abandonaron a un miembro de la familia en duras condiciones, sino que también explotaron financieramente a la víctima durante un largo periodo. Este comportamiento es profundamente reprensible. Luego anunció el fallo final. Mis padres fueron multados con $3.000, condenados a 12 meses de libertad condicional y se les prohibió salir del condado durante ese tiempo. Justo cuando el juez estaba terminando de dictar la sentencia, mi padre perdió repentinamente el control. Se puso de pie de un salto y le gritó al abuelo, con la voz llena de rabia: «No eres mi padre. Ningún padre de verdad arrastraría a su hijo a la corte de esta manera». Inmediatamente, el juez Johnson golpeó fuertemente su mazo contra el estrado y ordenó con una voz poderosa: «Orden. Silencio en la sala del tribunal». Una vez que la tensión en la sala se calmó, el juez se volvió hacia mi padre, con los ojos agudos e inquebrantables, y le hizo una sola pregunta cortante: ¿y hay algún hijo que echaría a su padre de la casa a las 5 de la madrugada en un clima helado? Mi padre se quedó completamente en silencio. Lentamente se hundió de nuevo en su asiento, con el rostro pálido, incapaz de responder o defenderse. Ese silencio lo decía todo. Tyler, sentado cerca, mantuvo la cabeza gacha como si por primera vez comprendiera verdaderamente el peso de lo que le habían hecho al abuelo. Cuando terminó la audiencia, salimos silenciosamente de la sala del tribunal y atravesamos las puertas del juzgado. Nadie dijo una palabra. No hubo despedidas, ni miradas de despedida. Solo un pesado silencio y ojos que se negaban a encontrarse. Pero las consecuencias de ese día no se detuvieron en los escalones del juzgado. Las noticias del juicio se extendieron rápidamente en la pequeña comunidad donde vivían mis padres. Su crueldad no podía ser ignorada en un barrio muy unido donde todos se conocían. Los vecinos empezaron a darles la espalda. La tienda de comestibles local dejó de atenderlos. Ya no fueron invitados a las reuniones de la comunidad. Incluso los viejos amigos los evitaban. Mientras conducíamos a casa, miré al abuelo y sentí una silenciosa sensación de alivio. La justicia, aunque tardía, finalmente se había hecho. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía una profunda y silenciosa tristeza porque había llevado a mis padres a la corte. Un año después de la demanda, nuestras vidas se habían asentado en una paz que no habíamos conocido en mucho tiempo. El abuelo se había convertido en parte de nuestra familia, no solo alguien a quien cuidábamos, sino una parte esencial de nuestra vida diaria. No solo se quedaba con nosotros, esperando a ser cuidado como una carga. Por el contrario, contribuía a su manera silenciosa y significativa. Había días en que Bayelit y yo llegábamos a casa agotados del trabajo, solo para ser recibidos por el cálido y apetitoso olor de la cena ya preparada. Hace años, el abuelo había pasado 15 años trabajando como chef en un restaurante italiano en San Francisco, e incluso ahora, esas habilidades culinarias seguían siendo tan agudas como siempre. Podía convertir los ingredientes más básicos en platos llenos de sabor. Desde una cremosa y decadente pasta carbonara hasta tazones humeantes de sopa de pollo con especias secretas que solo él conocía.
A Sofía le encantaban especialmente las tardes que pasaba con el abuelo en la cocina viéndolo preparar la cena. Pacientemente le enseñó a cortar verduras de forma segura y le contó historias de sus días de juventud. Esos momentos tranquilos y alegres se convirtieron en algunos de los recuerdos más preciados de Sofía. Bayelit agradecía la ayuda del abuelo más de lo que las palabras podían expresar. Después de largos y estresantes días, llegar a casa y encontrar una comida caliente ya esperando en la mesa le daba una sensación de alivio y profunda gratitud. El abuelo también nos ayudaba regularmente a cuidar de Sofía por las noches siempre que teníamos que quedarnos hasta tarde en el trabajo para cumplir con los plazos. Solía bromear diciendo que el abuelo era nuestro chef interno. La vida se sentía completa. Éramos una verdadera familia, cada uno de nosotros desempeñando su papel y dando algo. El abuelo había encontrado alegría y propósito en cuidarnos, y nosotros a cambio recibíamos su amor, sabiduría y silenciosa fuerza. Pero esa paz perfecta llegó a un final repentino y discordante en el momento en que se anunció que el abuelo había ganado un premio mayor de $52,30 millones. En ese momento, no tenía ni idea de que el dinero traería una tormenta de desafíos, unos para los que no estábamos preparados de ninguna manera. El abuelo ganó el premio mayor en enero de 2024. Específicamente el 15 de enero, la fecha que nunca olvidaré. Había tenido una rutina tranquila de comprar un billete de lotería semanal durante el último año. Nunca jugó números aleatorios. Siempre eligió el mismo conjunto, una secuencia que tenía un profundo significado: su cumpleaños, 12, el cumpleaños de la abuela antes de que falleciera, 28, el mío, 05. El de Bayelit, 17, y el de Sofía, 23. Solía decir que creía que esos números traerían suerte porque representaban a las personas que más amaba. Esa noche, cuando se anunciaron los números ganadores en la televisión, el abuelo vino corriendo hacia nosotros, sosteniendo su billete en sus manos temblorosas. Su voz se ahogó por la emoción cuando dijo: «Niños, creo que acabo de ganar». Bayelit y yo inmediatamente nos sentamos para comprobar, y luego volver a comprobar cada número contra los resultados oficiales, y era verdad. Cada dígito coincidía. El premio era de $52,30 millones. Nuestra primera reacción no fue de celebración. Fue de shock. Bayelit y yo cruzamos miradas, ambos visiblemente conmocionados. No éramos ingenuos. Sabíamos que ese tipo de dinero no solo cambiaba las cuentas bancarias, podía cambiar a las personas, las relaciones, incluso la forma en que funciona una familia. Bayelit me susurró: «Charles, tengo miedo. ¿Y si esto arruina la paz que tenemos?». Y yo sentí el mismo miedo. Habíamos escuchado demasiadas historias sobre cómo el dinero dividía a las familias y convertía a las personas en algo irreconocible. Me preocupaba que el abuelo se convirtiera en un objetivo. Peor aún, me preocupaba que mis padres volvieran arrastrándose. Pero el abuelo, como si leyera nuestros pensamientos, tomó nuestras dos manos entre las suyas y dijo con calma: «No se preocupen. El dinero no puede cambiar el tipo de amor que tenemos en esta familia. Desafortunadamente, nuestros temores se hicieron realidad porque la ley de California exige que la identidad de los ganadores de la lotería se haga pública». La noticia del premio mayor del abuelo se extendió como la pólvora. En 24 horas, la información llegó a mis padres y a familiares lejanos de los que no habíamos tenido noticias en años. Y al igual que los buitres que huelen algo muerto, descendieron, apareciendo en nuestra casa, listos para reclamar su parte. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la verdadera batalla solo estaba comenzando. Solo un día después de que la noticia de la victoria de la lotería del abuelo se hiciera pública, mis padres y Tyler aparecieron en la pequeña casa de alquiler que llamábamos hogar. Lo que me sorprendió aún más fue que trajeron al recién nacido de Tyler y Olivia, que apenas tenía 3 meses. Cuando abrí la puerta, su comportamiento no se parecía en nada a la última vez que los habíamos visto en la corte. De repente, estaban llenos de arrepentimiento, inusualmente humildes. Mi madre, con un tono almibarado y arrepentido, miró al abuelo y dijo: «Papá, sabemos que nos equivocamos. Olvidemos el pasado y sigamos adelante como familia». Mi padre asintió en señal de acuerdo y se ofreció a volver a cuidar del abuelo. Dijo: «Lo he pensado bien.
Mi casa es más grande que la de Charles. Puedo cuidarte mejor, papá. Incluso Tyler, que nunca le había mostrado al abuelo una pizca de respeto, bajó la cabeza y se disculpó. Lo siento, abuelo. No te apreciaba antes. Pero el abuelo, con todos sus años de sabiduría ganada con esfuerzo, los vio claramente, con calma pero con agudeza. Los miró a los ojos y dijo, están aquí por el dinero de mi lotería, ¿verdad? Una vez que los desenmascaró, dejaron de actuar. Las máscaras se cayeron y sus verdaderas motivaciones quedaron al descubierto. Mi padre, que ya no fingía ser humilde, de repente se volvió exigente. Me debes 20 millones de dólares, dijo, con la voz alta y con derecho. Soy tu único hijo. El abuelo respondió, todavía con calma, pero ahora con una mordaz finalidad. Ningún hijo echa a su padre a la calle como tú lo hiciste. Para no quedarse atrás, Tyler también habló, haciendo su descarada exigencia. Deberías darme 5 millones de dólares para el bebé. Charles es tu nieto, pero yo también. Es injusto que le des todo a él y nos dejes sin nada. El abuelo se burló. Luego, con una amarga sonrisa, respondió. El día que fui echado como un perro callejero, fuiste el primero en animarlo. Entonces el abuelo se volvió hacia mí y dijo con firmeza, Charles, cierra la puerta. Si no se van, llama a la policía. Con eso, se giró y volvió a entrar con calma. Viendo que ya no podían manipular al abuelo, me miraron con puro odio y amargura, como si yo fuera el culpable de su caída. Luego tomaron al bebé y se fueron, derrotados. Pero las cosas no se calmaron después de eso. Empeoraron. Familiares lejanos, personas que ni siquiera sabíamos que existían, comenzaron a aparecer en nuestra puerta pidiendo dinero. Algunos afirmaban ser primos segundos. Algunos decían que eran viejos amigos. Otros inventaron mentiras sobre facturas médicas o deudas falsas para obtener una parte de las ganancias del abuelo. Al final, tuve que llamar a la policía local y solicitar su intervención para proteger a nuestra familia de estos oportunistas implacables. Mientras estaba sentado dentro, viendo a los oficiales escoltar a los extraños fuera de nuestra puerta principal, no pude evitar sentir una profunda tristeza, no por el dinero, sino por lo que revelaba en la gente cuando entraba en la escena. Durante los siguientes 3 meses, Bayelit y yo tuvimos un acuerdo silencioso y tácito. Ninguno de nosotros mencionaría la victoria de la lotería de $52 con 30 céntimos millones del abuelo. Seguimos viviendo exactamente como lo habíamos hecho antes, negándonos a dejar que el dinero cambiara la dinámica de nuestra familia o la forma en que lo tratábamos. Yo seguí yendo al trabajo como de costumbre. Bayelit se quedó en su trabajo en la empresa inmobiliaria. Sophie seguía yendo a la escuela todos los días con el mismo espíritu despreocupado. El abuelo seguía cocinando sus deliciosas cenas y contándole a Sophie cuentos para dormir cada noche. Esa sensación de normalidad, esa rutina estable y arraigada, era nuestra cosa más valiosa. Y estábamos decididos a protegerla. Aún así, sabía que el abuelo necesitaba ayuda para administrar ese tipo de dinero de forma segura y legal. Así que tomé la iniciativa y lo llevé al banco para abrir una cuenta privada, asegurándome de que todo fuera confidencial. También me puse en contacto con un abogado financiero muy respetado en nuestra zona, el señor Martínez, un administrador de bienes experimentado con más de 20 años de experiencia. El señor Martínez guió al abuelo a través de estrategias de inversión seguras, planificación fiscal y protección de sus activos de depredadores y manipuladores. A lo largo de todo esto, mi papel fue puramente de apoyo, nunca intrusivo. Nunca pregunté por el dinero, insinué sobre el dinero o actué interesado. Si el abuelo tenía millones o nada en absoluto no importaba. Lo que importaba era que estuviera seguro, cuidado y verdaderamente feliz. Y entonces el abuelo nos dio un regalo tan inesperado, tan lejos de todo lo que Bayelit y yo podríamos haber soñado, que nos quedamos completamente sin palabras. Era una noche tranquila a finales de marzo de 2024. Sophie ya se había ido a la cama y Bayelit estaba en la cocina lavando los platos. Fue entonces cuando el abuelo nos llamó a los dos para que nos sentáramos con él en el sofá. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso.
entregándomelo con una mirada cálida y agradecida en sus ojos. Cuando lo abrí, se me cortó la respiración. Dentro había documentos de propiedad de un complejo turístico frente a la playa en Monterey. Los propietarios listados, yo y Bayelit. Atónitos, leímos los documentos una y otra vez, apenas capaces de creer lo que estábamos viendo. Era un complejo de 4 estrellas, 50 habitaciones. Un restaurante de alta cocina, un spa de lujo y una vista panorámica del Océano Pacífico. Después de darnos un momento para procesarlo, el abuelo nos miró y dijo suavemente, ¿se acuerdan? Hace aproximadamente un año. Ustedes y Bayelit me contaron sobre su sueño de abrir un pequeño complejo turístico junto al mar donde las familias pudieran venir a relajarse y crear recuerdos. Sus palabras trajeron el recuerdo de vuelta a la mente. Una noche, mientras veíamos una película juntos, Bayelit y yo le habíamos contado casualmente al abuelo sobre nuestro sueño. Si alguna vez tuviéramos el dinero, nos encantaría abrir un pequeño complejo turístico donde pudiéramos trabajar codo a codo y pasar más tiempo con nuestra familia. Era un sueño sencillo hablado desde el corazón. Nunca pensamos que sucedería. Ahora, sosteniendo esos papeles en mis manos, se me cerró la garganta y empezaron a caer lágrimas. Esto no era solo un regalo de propiedad, era un regalo de confianza, amor y profunda creencia en quiénes éramos y en la vida que queríamos construir. El abuelo colocó una mano sobre nuestros hombros y dijo, quiero que ustedes dos tengan un buen futuro, no porque yo tenga dinero ahora, sino porque se lo merecen. En ese momento, no pude decir nada. Me quedé sentado junto a Bayelit, conteniendo las lágrimas, susurrando las únicas palabras que me vinieron a la mente, gracias, abuelo. Después de descubrir que éramos los nuevos dueños del complejo turístico, decidí hacer algo con lo que había soñado durante mucho tiempo. Compré una espaciosa casa de 4 dormitorios en las afueras de California, no para presumir, sino para finalmente darle al abuelo el tipo de vida que se merecía. La casa tenía un patio abierto. Un dormitorio en la planta baja solo para él y un pequeño jardín donde plantamos los tipos de árboles ornamentales que le habían encantado desde que era joven. Después de todo lo que había hecho por nosotros, esto era lo mínimo que podía hacer a cambio, para darle una vida segura, pacífica y digna. Al mismo tiempo, Bayelit y yo tomamos otra decisión que cambió nuestras vidas, renunciar a nuestros trabajos. Dejamos oficialmente nuestras empresas para concentrar toda nuestra energía en la gestión del complejo turístico. No más informes semanales. No más reuniones interminables. No más vivir dentro de las 4 paredes de una oficina. En cambio, vertimos nuestros corazones en cada parte del negocio, cada habitación, cada huésped, cada desayuno servido. Durante ese tiempo, mis padres y Tyler guardaron completo silencio. No enviaron mensajes de texto, no llamaron ni aparecieron cerca de nosotros. Lo que nadie vio venir fue lo que hizo el abuelo a continuación. Solicitó una orden de alejamiento permanente contra ellos, no solo para sí mismo, sino también en nombre de mí, Bayelit e incluso nuestra pequeña. Se paró frente al juez y dijo con calma y claridad que esto no era un acto de venganza. Era un paso necesario para proteger el futuro de las personas que amaba. A partir de entonces, nuestra nueva casa se convirtió verdaderamente en un hogar. No hubo más amenazas o sombras del pasado, solo paz y el tipo de comienzo que siempre habíamos esperado. Un año después de que el abuelo ganara la lotería, la primera noticia que escuchamos sobre la antigua familia fue esta: mis padres habían echado a Tyler de su casa. Por lo que supe de los vecinos, la vida de Tyler y Olivia se había vuelto difícil después de que el abuelo se negara a darles el dinero. No mucho después, Olivia decidió divorciarse de Tyler. No pudo soportar la presión o su comportamiento cada vez más agresivo mientras él seguía culpándola por no convencer al abuelo de que les diera otra oportunidad. Entonces, un día a finales de abril, Olivia me llamó. Me pidió, suplicó una oportunidad para ver al abuelo. Al principio, estaba indeciso, sospechoso. Tal vez venía en nombre de Tyler, o este era otro intento de acercarse al dinero. Pero ese día, Olivia apareció sola, llevando solo a Emily, su hija, que ahora tenía poco más de un año. No Tyler, no padres, solo una joven madre con un rostro cansado y demacrado. Claramente cargando con el peso de todo por su cuenta. Cuando vio al abuelo,
Se echó a llorar y se disculpó sinceramente. Entre lágrimas, dijo, abuelo, lo siento mucho por lo que pasó. Fue por mi culpa que te echaron. Explicó cómo entonces había estado embarazada, completamente dependiente de Tyler y aterrorizada de hablar. Había querido defender al abuelo. Pero Tyler había sido controlador y amenazante. No había sabido cómo enfrentarse a él. Escuchándola, el abuelo no hizo preguntas ni la culpó. Asintió y dijo, entiendo por lo que estabas pasando. No te guardo rencor. Después de unos 10 minutos, Olivia se fue con Emily. No pidió dinero, no solicitó ayuda. Vino solo a disculparse. Pero esa misma tarde, el abuelo hizo algo inesperado. Se puso en contacto con el señor Martínez, nuestro abogado, y le pidió que creara un fondo fiduciario para Emily, $200.000. Especificó que el dinero se liberara mensualmente bajo estricta supervisión legal para garantizar que Emily tuviera todo lo que necesitaba para crecer, aprender y, finalmente, asistir a la universidad. Cuando Olivia se enteró, quiso agradecer al abuelo en persona, pero él se negó. En cambio, me pidió que le transmitiera un mensaje, lo hice por Emily. Ella es inocente. Pero en cuanto a mi verdadero nieto, ese es Charles. En cuanto a mis padres, se mudaron. Tyler volvió a llamar para rogar por ayuda, pero el abuelo se negó a contestar la llamada. A través de esta historia, hay una cosa que quiero decir, la familia no se define por la sangre. Se define por el amor, el respeto y quien te apoya cuando todo se derrumba. No solo cuando las cosas van bien. Así que, ahora te lo dejo a ti, ¿qué piensas sobre esta historia? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho si hubieras encontrado a tu abuelo abandonado en tu puerta principal? ¿Y crees que la verdadera familia comprende a las personas que se quedan pase lo que pase? Incluso si no comparten tu sangre. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar historias como la tuya. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir la historia si te conmovió. Muchas gracias por escuchar.